con Verónica Bisacia. Gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo. Vero, el domingo 17 fue el día de la hemofilia. Por lo tanto, queríamos tener la palabra de una persona, un profesional calificado que nos pueda desarrollar un poco este tema y hacer que todo el mundo pueda llegar a comprender. O sea que para empezar te preguntaría, ¿qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una coagulopatía, es un desorden hemorrágico que se presenta cuando vos tenés una mutación en un determinado gen que codifica para una determinada proteína, para un determinado factor de coagulación. Es hereditaria y es congénita. Y depende cuál de esos factores de la coagulación está alterado, vos ahí podés tener o ahí podés definir si es una hemofilia A o es una hemofilia B. Claro. ¿Sí? O sea, es una coagulopatía que se produce, o sea, que te genera un desorden hemorrágico, porque vas a ver hemorragias y hematomas, y que te va a incidir en eso, en que vos tengas una disminución o una ausencia directamente de la actividad de uno de estos factores de la coagulación. ¿Es algo que afecta por igual a hombres y a mujeres? No, porque justamente es hereditaria y es congénita. Esa mutación de ese factor de la coagulación se produce en el cromosoma X. Las mujeres son XX, los varones son XY. Bueno, entonces generalmente se habla de que las mujeres son portadoras y los hombres o los hijos varones son los que la padecen a la enfermedad. Claro. ¿Sí? Después se ha visto que sí, que hay mujeres portadoras de esa mutación que pueden también tener síntomas, tal vez un poco más leves, pero en general es así. La mujer es la portadora y la transmite, y los varones son los que padecen esa hemofilia. Había dos preguntas que en parte fueron respondidas. Una, si es hereditaria, y está claro que es así, y si hay diferentes tipos de hemofilia. Vos me hablabas de dos. Exacto, y depende de cuál es el factor que está, que está afectado. Si es el 8, se habla de la hemofilia A, que es la más frecuente. Entre el 80 y el 85% de las personas presentan hemofilia A o padecen la hemofilia A. Y en menor frecuencia se ve la hemofilia B, que es cuando el problema está en el factor de coagulación 9. El tema con la hemofilia, que ya hay que meternos en la cascada de coagulación y en explicar un montón de cositas, pero bueno, a grandes rasgos, para que la gente se imagine, por ejemplo, vienen acá a sacarse sangre. ¿Qué hacemos? Una venopunción. Yo le hago una lesión, un agujerito en ese endotelio, en esa venita. Bueno, ¿qué pasa? Ahí se activa todo un sistema de coagulación. ¿Para qué? Para poder tapar ese agujerito que hicimos, para que esa lesión que hicimos no siga sangrando. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Hay varias etapas. Primero se activan las plaquetas, se forma como un coagulito más inestable, digamos. Pero esas plaquetas activadas y todos esos primeros factores que se activan hace que se vayan activando un montón de otros factores. Entonces, este factor activado activa al otro, y ese activado activa otro, y ese activado activa otro. Es común, por eso se llama cascada de coagulación, es como un dominó. Imagínate un dominó, tac, 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 hasta que se forma la fibrina, que es el resultado final, que es la que forma el taponcito estable, ¿sí? Que esa lesión no sangra más, ya está y listo. Eso sería lo normal. ¿Qué pasa en la hemofilia? Al faltar ese factor 8 o el factor 9, depende de cuál sea, esa cascada o ese dominó arranca, tac, 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 y llega un punto en el que falta el 8 o falta el 9, ese factor de coagulación, y ese dominó queda trabado, no puede seguir para terminar de formar esa fibrina final, que sería el proceso de un paciente normal, el proceso de coagulación de un paciente normal. En el hemofílico pasa eso. Es esa piecita del dominó que está faltando, hace que el paciente tenga esos sangrados persistentes o no, depende si es un hemofílico, depende si los síntomas que tiene son graves
o son moderados o son leves, depende qué tipo de hemofilia tenga. ¿Se nace con hemofilia o se adquiere? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. En general, lo más frecuente, arriba de un 70%, por lo que he leído que uno tiene, es hereditaria y es congénita. O sea, una vez que vos tenés un familiar que tiene hemofilia, lo va a tener siempre, toda la familia, y seguramente lo ha tenido también. A veces no sabés, no te enterás, porque es un tipo de hemofilia leve y no tenés grandes síntomas o algo que te haga dar cuenta o que te haga pensar o que al médico le haga pensar hasta que pasa algo y se busca. Entonces, bueno, después se diagnostica y se ve qué pruebas se pueden hacer. Pero en general es hereditaria. Se puede también ser adquirida, pero son los menos casos. Claro. Porque ahí en las adquiridas vos tenés mutaciones esporádicas que se generan, no como esto que es ligada al cromosoma X y es hereditario. En el otro caso son esporádicas. Entonces son las menos frecuentes. ¿Cómo es la vida de un hemofílico? Porque a propósito de esta explicación que nos diste recién, tan didáctica, por decirlo de alguna manera, hablando de esta cascadita, cuando estamos en presencia de una persona que, bueno, que no sé, pienso en algo rutinario como una extracción de sangre, como una extracción de una pieza dental o una cirugía. Y hoy en día, por suerte, estos últimos años ha cambiado mucho, porque han cambiado también los tratamientos. Antes eran más a demanda, o sea, tenías la hemorragia, entonces ahí te aplicaban el factor y te trataban. Ahora ya son tratamientos más bien profilácticos. Te van infundiendo el factor que te falta para que no tengas los sangrados, o sea, no que te lo infunden cuando tenés el sangrado o la hemorragia, es profiláctico. Van preparando, digamos. Exacto, entonces vos ya tenés un pacientito que prácticamente puede hacer una vida normal. Obviamente teniendo en cuenta que hay ciertas cosas en las que se tienen que cuidar. Uno trata de que el pacientito hemofílico no haga fútbol, o sea, ningún deporte ni ninguna actividad que genere a lo mejor un traumatismo importante o de roce importante, boxeo, karate, fútbol, rugby. Eso trata que un pacientito hemofílico trata de que no, pero puede hacer prácticamente una vida normal. ¿Qué complicaciones podría tener un paciente hemofílico? Sí, y todas las complicaciones son las derivadas de las hemorragias. Las más frecuentes se presentan en articulaciones, en músculos. Las menos frecuentes, cabeza, sistema nervioso, renal, hematuria, sangre en la orina, tubo digestivo, bueno. Pero las más frecuentes son a nivel articular, codos, rodillas y tobillos, y músculo, por ejemplo, en glúteos, en las piernas. Los hematomas, si vos tenés un hemofílico severo, son importantes. Una de los problemas que tiene el hemofílico es la artropatía hemofílica, que justamente tiene ese nombre, porque hay tantos sangrados tan frecuentes que se llega hasta esta patología, que llega a ser hasta incapacitante, porque la articulación, eso genera todo un problema de funcionalidad. Porque antes ser hemofílico era como un estigma. Ay, sos hemofílico, mi hijo hemofílico no puede hacer nada, no. Y yo la madre portadora que se lo transmito, es todo un tema para el hemofílico y la familia de un paciente hemofílico. Entonces también ha cambiado mucho estos últimos años en cómo se aborda a ese paciente hemofílico. No solamente lo ve el hematólogo, lo ve el traumatólogo, lo ve el psicólogo, lo ve el odontólogo, lo ve... Claro. Entonces eso es súper importante. ¿Qué es el factor 8, Vero? El factor 8 es una proteína de la sangre, es un factor de la coagulación y es una proteína más que tenemos en la sangre, ¿sí? Como el factor 9. El factor 8 es el que te define que lo que vos tenés es una hemofilia A. El factor 9 tenés una hemofilia B. Pero no deja de ser una proteína que tiene una función importantísima justamente en todo el proceso de la coagulación.
Bueno, leía un poco sobre este tema y no hace tanto tiempo atrás, estamos hablando de la década del 60, por aquellos años la expectativa de vida de un hemofílico era de 30 años. Hoy cambió radicalmente. Muchísimo, eso. Sí, gracias a Dios. Lo que pasa es que es como todo, se van descubriendo cosas porque se va investigando y se va viendo. Primero a lo mejor le transfundían solamente el factor de coagulación que le falta, sea el 8 o el 9, y se lo transfundían directamente con todas las otras proteínas plasmáticas que tiene un paciente al transfundir a otro, y con todos los riesgos de que a lo mejor te podías contagiar un HIV, claro, una hepatitis B, la hepatitis C no sé si se conocía todavía o no, muchos riesgos de contagiarse muchos virus y muchas cosas que te iban a complicar tu cuadro seguramente. Entonces, bueno, después fueron saliendo terapias recombinantes, fueron saliendo un montón de otros tratamientos y terapias y fueron, digamos, evolucionando para que el paciente tenga una vida casi normal o una calidad de vida muy buena. Por eso hoy por hoy el paciente hemofílico, no tengo que vivir una vida re normal, pero está muy bien, sí. Y bueno, quizás no es descabellado pensar que en algún momento todo lo que es la medicina genética pueda, no sé, subsanar esa cadena. Dios quiera, están en eso. Deben estar en eso, ¿no? Están en eso hace varios años porque no es simple. Están desarrollando toda una terapia génica. ¿Cuál es la idea de esta terapia génica? Reemplazar ese gen mutado que te produce ese factor 8 o ese factor 9 alterado, que no te sirve, digamos, reemplazar ese gen por un gen normal. ¿Para qué? Para que ese paciente pueda producir con ese gen normal ese factor 8 o ese factor 9 normal. Claro, y dejar de ser hemofílico. Si Dios quiere, pero bueno, está todo en etapa de investigación y de desarrollo y de prueba, pero la idea, digamos, la base está. ¿Tiene cura la hemofilia? Y hoy por hoy no, pero el paciente hemofílico hoy tiene una vida, una calidad de vida muy buena, puede hacer prácticamente de todo, prácticamente una vida normal bajo los controles, como siempre, bajo los controles médicos, cumpliendo con el tratamiento, con estos tratamientos profilácticos. ¿La hemofilia es contagiosa? No, no es contagiosa, no, justamente es, en la gran mayoría de los casos, es hereditaria, se hereda, claro. Está en tu familia, estuvo y va a seguir estando. Gracias, Vero, hemos conocido de una manera muy simple, muy sencilla, algo sobre, o bastante, sobre la hemofilia. Gracias, Vero. Bueno, a vos, a ustedes.